Bienvenidos a todos al capítulo 4 de Yoga, la danza del equilibrio, iniciativa de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza por parte de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Nos acompaña una vez más la sabiduría, la presencia y la luz de la doctora Vanessa Larios, que pues nos ha brindado con toda su generosidad pues, una serie de saberes que nos pueden orientar mucho mejor hacia dónde van las prácticas yógicas contemporáneas y de dónde vienen, ¿no? En este capítulo hablaremos específicamente del el virtuosismo en las prácticas yógicas, cómo se manifiesta este virtuosismo y cómo juega o no con una práctica devocional. Entonces, bueno, queridísima doctora Vanessa Larios, en el aspecto de la danza o en el medio, digamos, dancístico que se muestra ante las redes sociales, por ejemplo, hoy en día, vemos también mucha búsqueda del virtuosismo, haciendo un poco el símil de que se está danzando bien, ¿no? O que hay que buscar ese tipo de danza. Pero, digamos, ¿qué es lo que se persigue realmente en esta muestra de virtudes corporales? Muchas gracias, maestra Raiza, por tanta flor. La pregunta que haces y cómo la relacionas con la danza, creo que la relación entra perfecto en la forma en la que se expresa el yoga contemporáneo, eh, justamente a través de las redes, cómo es la forma en la que más se manifiesta actualmente esa forma de interactuar entre los practicantes y hacia la sociedad, es decir, cómo la sociedad conoce lo que es el yoga actualmente, la conoce justamente a través de fotos o de videos, ¿no? Y una que otra vez a través de las clases presenciales, pero justamente ahora pues eso es imposible. Entonces, ahora más que nunca se ha mostrado que un buen maestro o maestra de yoga es aquel o aquel que tiene un virtuosismo en la forma de hacer el asana, es decir, la postura. Y entonces la pregunta que entiendo que hace Raiza, que me parece muy interesante, es en qué sentido este virtuosismo de la postura está demostrando la finalidad del yoga. Y entonces nos vienen más preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es esa finalidad del yoga contemporáneo? Porque sabemos a través de la historia del yoga y su desarrollo que el yoga ha tenido diferentes finalidades, diferentes caminos para alcanzar esa meta y que actualmente, el yoga que hacemos actualmente no tiene la misma finalidad de la que tenía en Patanjali en el siglo III o en los Vedas hace 3000 años, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿en qué sentido demostrar virtuosismo a través de las posturas está mostrando la finalidad del yoga? Y para esto me ocurren algunas respuestas, por supuesto no es que tenga una respuesta, son hipótesis. Eh, Me parece que algunos practicantes contemporáneos de yoga buscan en la postura eh, un virtuosismo, es decir, desarrollar el cuerpo al máximo para demostrar no precisamente una vanidad, ¿no? En algunos casos sí, por supuesto, pero no en todos. En algunas posturas donde se muestra virtuosismo, el practicante puede estar queriendo mostrar devoción, en el sentido de que no es que la devoción se muestre a través de una postura, por ejemplo, reverencial, sino que la devoción hacia algo se muestra en su práctica. Cuando algo se practica mucho porque se le tiene devoción, entonces naturalmente surge un virtuosismo en el cuerpo que puede lograr
cosas magníficas en cuanto a imagen, en cuanto a lo que está mostrando. Y entonces puedo soltar la pregunta y dejarla abierta al diálogo de decir, alguien que practica con mucha intención y devoción, simplemente por practicar posturas, logra un virtuosismo, está demostrando devoción a algo. No sabemos a qué dios o diosa, o simplemente a la vida, o a su propia práctica, o a lo que sea. Finalmente está realizando una forma contemporánea de espiritualidad que es unión de el ser individual con un ser divino, cualquiera que éste sea. Y cuando digo esto, podemos darnos cuenta que estamos viviendo en una época en la que esta espiritualidad es muy amplia, que no se refiere ya como antes específicamente a una religión, sino que puede expandirse a amplios horizontes. Es decir, que un practicante de yoga puede relacionarse en sentido religioso porque está siendo devocional con su práctica, sin que necesariamente comprenda el yoga como una religión. Esto puede ocurrir unas veces, me parece que es la menor de las veces en la que la postura muestra una devoción auténtica, ¿no? Por otro lado, la postura puede mostrar otras cosas, por ejemplo, vanidad, ¿no? Sí puede mostrar vanidad, simplemente decir, miren lo que puedo hacer, porque como dijo la maestra Raiza al principio, puedo hacer tal postura, me muestro con fotos, con videos, para demostrar que he practicado mucho y que soy buena maestra o buen maestro, ¿no? Esa finalidad, pues, es una distinta a la devocional y habría que preguntarse entonces cuál es la finalidad, si es del yoga o no es del yoga, o a qué va referida, ¿no? Respecto a la danza, por ejemplo, y haciendo esta relación de cómo aparentemente el buen bailarín o buena bailarina es aquel que puede hacer cosas increíbles con su cuerpo, si hacemos esta relación con las posturas de yoga, diríamos, es muy buen yogi o yogini aquel que puede hacer grandes posturas, o sea, muy contorsionadas o pararse en una mano o lo que sea. Y esa sería la pregunta, ¿es bueno o buena? Y entonces habría que preguntarse si hacia dónde va esta idea de mostrar, ¿no? Les contaba hace rato que algunas veces la intención puede ser devocional, porque una de las intenciones del yoga hace los practicantes mostraban esa devoción a través de rituales y era muy evidente, es decir, se prendía fuego, se aventaban ofrendas, se cantaban mantras, se vestía de tal forma, o sea, se hacía evidente la devoción que se tenía a algún dios y esa era la práctica yógica. Actualmente podríamos interpretar o reinterpretar esas formas rituales a través de las posturas. No sabemos a ciencia cierta cuál es la intención de cada practicante contemporáneo de yoga. Si realmente quiere mostrar con su práctica y con sus posturas una devoción, o simplemente quiere ejercitarse, o quiere solamente tomarse buenas fotos, o quiere mostrar que es buen maestro, no lo sabemos. Eso depende de cada practicante, ¿no? Pero el ejemplo que quisiera resaltar es aquel practicante que sí busca en su cuerpo mostrar devoción, ¿no? Que me parece que es una vía nueva que puede tomar el yoga ante toda esa gran gama de formas de yoga que estamos viendo, unas incluso risibles, ¿no? Que ya no parecen para nada yoga ni buscan ninguna finalidad espiritual, hacia ese camino que puede interpretarse como un nuevo camino de devoción, pero ahora a través del virtuosismo de las posturas. De alguna manera yo estoy haciendo una relación entre el virtuosismo de las posturas y la devoción, porque me parece que al llevar al extremo una práctica devocional, surge
de manera espontánea un virtuosismo, cuando real, es decir, si me remito a la danza, puede haber alguien que técnicamente sea increíble, ¿no? Y podemos ver en ese bailarín o esa bailarina formas increíbles de técnica, pero cuando la persona está realmente conectada consigo misma y está mostrando, está expresando algo que viene de muy profundo, puede no tener gran técnica y ser magníficamente virtuoso su movimiento. En ese sentido, me parece que el yoga, las posturas, dependiendo la intención que venga desde adentro, puede mostrar o no devoción, y que no necesariamente tiene que ser un gran virtuosismo, pero que al mismo tiempo esa devoción brota de un virtuosismo. No sé si me explico. Es como, al tener tanta devoción, el cuerpo se manifiesta en maneras virtuosas. Y estoy pensando en esta palabra como desde la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, donde la teleología, ¿no? El telos, que significaba el fin de cada cosa, para qué existe cada cosa, o cuál es la finalidad de las cosas. Cuando Aristóteles refería a esto, hablaba precisamente de la virtud, ¿no? Que decía, pues la teleología de las cosas es su virtud. Y cuando piensen cuál es la finalidad del yoga, podríamos pensar que está expresada en su virtud. ¿Y por qué no pensar que ahora, donde el yoga es corporal, es postural, por qué no pensar que ahora el yoga muestra su finalidad a través del virtuosismo de las posturas? Es una vía. No sabemos si es o no. Me parece que muy pocos practicantes tienen este camino, otros no, pero me parece que es una nueva exploración que puede dar mucho a una nueva interpretación del yoga. Y ahí se ve justamente la importancia, diría yo, de realmente, pues, tratar de practicar lo que se propone en las 8 ramas, o por ejemplo en los yamas con relación al satya, ¿no? La práctica de la verdad, porque en efecto lo que tú dices es súper interesante, porque pues cuando se busca honestamente desarrollarse en alguna disciplina para trascender, digamos, los límites del cuerpo, pues en la práctica constante, por supuesto que se va a llegar a un virtuosismo, ¿no? O entendiendo virtud justamente como lo acabas de mencionar, doctora, desde el ámbito aristotélico, ¿no? O sea, no denostando el virtuosismo, sino justamente como esa chispa que surge también a partir de un trabajo arduo, ¿no? Y que tal vez no es como tal el fin, el mostrar cómo me sale, ¿no? Tal postura o tal movimiento, sino el fin es que con tal postura o tal movimiento llegue justamente a trascender, ¿no? A trascender lo que busca tal vez la práctica yógica o la danza misma, ¿no? Como afinar el lenguaje, es una forma tal vez de afinar el lenguaje que se está usando, ¿no? Y tal vez de ahí también la importancia del cuidado de las posturas, para que no se le quite importancia y entonces no se haga todo como sea, sino se van afinando los símbolos y las maneras de comunicarse, ¿no? No sé tú qué piensas. Sí, exacto. Ujú. Sí, o sea que en la práctica contemporánea de yoga hubiera más atención a estas técnicas que usa la danza, ¿no? Que son de internalizar las sensaciones que produce un movimiento, por ejemplo, ¿no? Eh, sí es cierto que las prácticas contemporáneas de yoga se ven más de forma que de fondo, ¿no? Que sí se ve mucho más solo la imagen o la postura externa, y por lo tanto, en ese sentido superficial, porque no hay un trabajo interno de hacer la postura, aunque esté perfectamente alineada, ¿no? Si no hay una intención de fondo, es decir, un autoconocimiento de las sensaciones,
de los pensamientos. Ese es el trabajo meditativo que puede proporcionar el asana, ¿no? El poner tanta atención al interior que yo pueda expresar eso a través de la postura y que como resultado sea virtuosa, ¿no? Ese es más o menos el camino que deberíamos de seguir los practicantes contemporáneos, tener mucha más atención interna, que sí sigue la finalidad antigua del yoga, ¿no? Tener esa atención, esa meditación y autoconocimiento para lograr conectar esa sensación con lo que está haciendo la forma corporal y que no se vean separadas justamente, ¿no? Sino que se vea ese conjunto que naturalmente se ve virtuoso, porque se ve bello, porque se ve con intención y como dices, honesto, ¿no? Ahí es donde se ve esa honestidad con la que se hace una danza o una postura de yoga. Uh-huh. Pues qué importante reflexión, tanto para la práctica del yoga hoy en día, como para las prácticas dancísticas también múltiples, infinitas, y que en efecto creo que sí hay mucha búsqueda también por parte de la danza de ir, digamos, a nuevas sensaciones o a nuevas percepciones que puedan ir más allá también del, del mostrar grandes cosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Raisa. Qué gusto, como siempre. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos pronto en la próxima cápsula. Chao. Adiós, gracias.